Noticias internacionales, informándote. La lectura que ha hecho el fiscal general William Barr del informe de Mueller levanta una oscura nube sobre el presidente Trump y su equipo de campaña. Barr asegura que el asesor especial que investigó la trama rusa concluyó que ni la campaña de Trump ni nadie asociado con ella conspiraron o coordinaron con Rusia en sus esfuerzos para influir sobre la elección presidencial de 2016. Esto a pesar de reiteradas tentativas del régimen paria de Vladimir Putin para que lo hiciera. Esta conclusión, si en efecto la avalan las evidencias que examinaron los investigadores de Mueller, fortalecerá la aspiración reelectorales de Trump y de hecho le permitirá usar como lema de campaña la frase "no hubo colusión", lo cual Trump ha empleado a menudo desde mucho antes de que se iniciara la investigación. Sin embargo, los problemas legales que asedian al presidente y a miembros de su entorno no terminarán y la perseguirán durante el resto de su mandato y hasta después que abandone la Casa Blanca. El mismo informe de Mueller no llegó a una conclusión definitiva sobre si Trump había obstruido la justicia. Según la carta que Barr envió a los legisladores del Congreso, el fiscal general a quien designó Trump aparentemente ha decidido cerrar también esa línea investigativa, pero el Congreso no debería conformarse con su decisión, sino indagar a fondo por qué Mueller y su equipo de fiscales, abogados y agentes federales dejaron abierta su posibilidad de que el mandatario y algunos de sus asesores hayan obstruido la justicia que investigaba la injerencia de Moscú en nuestras elecciones. Prácticamente todos los negocios y organizaciones que Trump manejó durante los últimos años permanecen bajo escrutinio y el mandatario enfrenta diversos procesos civiles. Esto significa que muchas de las evidencias que surgieron de las pesquisas de Mueller darán pábulo a procesos que en su mayoría se ventilarán en Nueva York, sede principal de los negocios del presidente. La Fiscalía neoyorquina investiga, entre otras cosas, los pagos que se le hicieron a dos mujeres para que no hablaran durante la campaña presidencial de los amoríos que había tenido con Trump cuando éste ya estaba casado con Melania. Si el comité de investidura del presidente ilegalmente aceptó fondos de entidades o gobiernos extranjeros, si Trump y su familia usaron una fundación caritativa para lucrar, y si a través de los años el mandatario subvaloró sus bienes para pagar menos impuestos y los sobrevaloró para cobrar más dinero a compañías de seguro. Que Mueller haya logrado realizar su investigación de la trama rusa durante casi 2 años es un triunfo importante de nuestra democracia, independientemente de si sus conclusiones satisfacen o no a los simpatizantes y críticos del presidente. Significa que a pesar de que todos los ataques verbales y obstáculos practicados que Trump y sus allegados le pusieron a él en el camino, el asesor especial pudo cumplir lo mejor que pudo con el mandato que le asignó el Departamento de Justicia en un proceso cuya integridad no tenemos motivo para cuestionar, al menos de acuerdo a lo que trascendió hasta ahora. Mueller estuvo a la altura de su reputación de fiscal de acero. El asesor especial manejó la pesquisa con discreción, firmeza y bastante independencia, a pesar de las presiones que recibió de algunos de sus superiores en el Departamento de Justicia, como el ex fiscal general interino Matthew Whitaker, un incondicional de Trump, y del propio mandatario, quien nunca cesó de acusar injustamente a Mueller de liderar una caza de brujas y de atacar nuestros servicios de inteligencia. El asesor especial logró confirmar con lujo de detalles que los rusos interfirieron en las elecciones para sembrar discordia entre los bases estadounidenses, evitar el triunfo de Hillary Clinton y promover la candidatura de Trump. De su laborioso indagatorio surgieron los encautamientos de 34 personas y 3 compañías, y entre esos incautados hay 6 ex asesores de Trump. Los estadounidenses le debemos un profundo agradecimiento. Gracias a Mueller, los fiscales de Nueva York podrán seguir ahora investigaciones criminales que amenazarán legalmente a Trump y a algunos de sus allegados. Gracias a Mueller, los demócratas en la Cámara de Representantes
podrá realizar otras pesquisas que generarán serios riesgos políticos al mandatario. Será un proceso doloroso y divisivo, pero también indispensable para informar debidamente a los votantes y preservar la integridad de nuestra democracia. Y en otras noticias, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este 25 de marzo un documento oficial en el que reconoce la soberanía de Israel sobre el territorio sirio de los Altos del Golán, ocupado por el país hebreo desde 1967. El despreciable ataque de esta mañana demuestra los desafíos de seguridad significativos que Israel afronta cada día, y hoy tomo la medida histórica para promover la capacidad de Israel de defenderse, reiteró Trump. Así, el mandatario se refirió al lanzamiento de unos cohetes desde Franja de Gaza. Uno de los proyectiles cayó sobre una vivienda en el pueblo de Mishmaret y dejó 7 heridos. Los actos agresivos de Irán y los grupos terroristas, incluidos Hezbollah, en el sur de Siria, siguen haciendo a los Altos del Golán el terreno potencial de lanzamiento de ataque contra Israel. Cita un comunicado oficial a Trump: teniendo en cuenta las circunstancias, es apropiado reconocer la soberanía de Israel sobre el territorio en disputa, indica la publicación. Días antes, el mandatario afirmó que había llegado el momento de cambiar el estatus del territorio en cuestión. Después de 52 años, es hora de que Estados Unidos reconozca plenamente la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, que tienen una importancia estratégica y de seguridad crítica para el Estado de Israel y la estabilidad regional, escribió en su cuenta de Twitter. Siria comentó la decisión de Trump y calificó la medida de ataque flagrante a la soberanía e integridad territorial del país, informa la agencia SANA, citada a una fuente anónima en el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio. El oficial señaló que con su acción Trump ha expresado un máximo desprecio hacia el derecho internacional y a la credibilidad de la ONU, que en 1981 concedió el estatus legal del territorio ocupado a los Altos del Golán. Trump no tiene derecho ni capacidad legal para legitimar la ocupación, denunció. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha precisado este lunes en el marco de una conversación telefónica con el secretario de Estados Unidos Mike Pompeo, que la iniciativa de Washington de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos de Golán lleva a la violencia grave del derecho internacional, impide la solución de la crisis siria y agrava la situación en todo el Oriente Medio. Al mismo tiempo, el canciller turco Mevlut Cavusoglu hizo hincapié en que Estados Unidos, con su decisión, vuelve a hacer caso omiso a las normas internacionales. Según el ministro, la medida aumentará las tensiones e impide los esfuerzos para alcanzar la paz en la región. El portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, aseveró que en vez de que el estatus de la región se mantiene sin cambios, la situación se refleja muy concretamente en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y en la resolución correspondiente de la Asamblea General. El estatus de los Altos de Golán no ha cambiado, subrayó Haq durante una rueda de prensa. El territorio en disputa entre Tel Aviv y Damasco es una región montañosa de 1.800 kilómetros cuadrados, situada en el sudoeste de Siria y norte de Israel. Su mayor parte se encuentra en una altura de más de 1.000 metros sobre el nivel del mar y es una zona estratégica que cuenta con un yacimiento de petróleo con un potencial volumen de más de 1 billón de barriles y sobre todo representa una importante fuente de agua para Israel. Se estima que las reservas de aguas dulces de los Altos de Golán, cuyos numerosos riachuelos y ríos confluyen con el Jordán y el lago Tiberíades, constituyen 1/3 del abastecimiento de agua de Israel. La región también dispone de tierras fértiles, aptas para la agricultura, en las que se pueden cultivar uvas, manzanas, bayas y otros cultivos. Actualmente los Altos del Golán están divididos en 3 partes, una bajo control del gobierno sirio, otra bajo control de Israel
y un estrato entre estas dos partes donde se encuentran los 1060 efectivos de la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, cuyo objetivo es mantener la paz en la zona y evitar enfrentamientos armados. Eso es todo por ahora. No olviden suscribirse y dejar su comentario en la caja de comentarios. Hasta el próximo video.